Muchas gracias al señor superintendente. Dos avisos muy rápidos. El primero, las presentaciones que tenemos a lo largo de estos 2 días, las que ya hemos tenido en este día que está finalizando y las de mañana, las podrán encontrar en la página de Asofiduciarias, www.asofiduciarias.org.co. El segundo aviso, por favor, los asistentes a los que les dieron el morral de Standard & Poor's, por favor verificar que sea el de ustedes. Hay un maletín extraviado y tiene el pasaporte de uno de nuestros asistentes internacionales. Les agradecemos. Muy bien, invitamos aquí a la mesa principal para el siguiente bloque al señor viceministro técnico, doctor Andrés Escobar Arango. Presentará los dividendos del posconflicto para la economía colombiana. Lo acompañará el presidente del Consejo Directivo, Luis Fernando Cruz Araujo. Cedo la palabra al señor viceministro técnico del Ministerio de Hacienda, el doctor Andrés Escobar Arango. Bienvenido. Bueno, muy buenas tardes a todos. El superintendente ahorita que inició su intervención decía que es difícil intervenir después del ministro de Hacienda, pero es más difícil cuando es el jefe de uno, acaba de usar las diapositivas que uno hubiera usado en la presentación que iba a hacer, está en Cartagena y ya está acercándose el final de la tarde, entonces pues espero que tengan algo de comprensión porque no es el rollo usual del viceministro de Hacienda, porque ese ya lo hizo el señor ministro. El tema que me pusieron, que en realidad es un reto no menor, es hablar de los dividendos económicos del posconflicto. No solo porque la paz es un tema contencioso en Colombia por estos días, sino porque es un tema del que es difícil de hablar, es un futuro muy prometedor, pero difícil de agarrar. Entonces yo lo que voy a tratar de hacer, más que como viceministro de Hacienda, voy a cambiar un poco de rol y voy a utilizar más bien mi experiencia de haber trabajado con 3 gobiernos distintos, que piensan muy distintos sobre las cosas, y aventurarme a hablar sobre cuáles creo que son los dividendos económicos del posconflicto. Entonces, en primer lugar, la paz trae muchas ideas buenas a la cabeza. La paz trae ideas de bienestar, la paz trae ideas de crecimiento, trae ideas de empleo, y la paz tiene todas esas cosas, eso es indudable. Pero también es muy difícil no juntar la promesa de esa paz que ya está por venir, y yo soy, por supuesto, un gran convencido de que es necesario que llegue muy pronto, que estamos atravesando una coyuntura económica bien difícil. Y esa coyuntura económica bien difícil, una de las cosas que implica es un ajuste muy fuerte de las finanzas públicas, del cual ya habló el ministro. Por lo tanto, es una circunstancia fiscal en la cual se restringen las posibilidades de gasto público, pero también es una coyuntura en la cual se han afectado las expectativas, la incertidumbre ha subido, y es un entorno que no es fácil. Internacionalmente la economía mundial sigue todavía en una situación muy complicada y nosotros, por supuesto, estamos totalmente expuestos a esas verdades. Entonces, hay gente que me ha dicho, porque a mi oficina hay mucha gente que viene de afuera, y uno de los temas que por supuesto toca es, además de la economía, la paz, y le dicen a uno, oiga, qué lástima que la paz haya llegado en esta coyuntura económica difícil, qué lástima que no hubiera llegado en las épocas de vacas gordas. Entonces, pues lo que dicen implícitamente es la paz siempre será buena, pero pues les llegó cuando no tocaba. Y entonces pues yo quisiera empezar como mi primera reflexión mirando este tema por otro lado, y es que la paz en realidad lo que va a hacer en este momento de difícil coyuntura económica es ayudarnos. Uno siempre habla de que en las épocas difíciles, en las épocas bajas del ciclo económico, uno quisiera
fuerzas contracíclicas, cosas que lo ayudan a uno a pasar más rápido por el bache. Y de esas fuerzas contracíclicas, pues el gobierno ha puesto sobre la mesa y tiene funcionando varias de ellas. Los programas de vivienda del PIPE 2.0, tiene los programas de 4G. La tasa de cambio, de hecho, es una variable que en este momento está actuando de manera contracíclica porque ayuda a competir mejor con las importaciones y en medio de las dificultades económicas mundiales a lograr aumentar el posicionamiento de los bienes colombianos en el resto del mundo, es decir, exportar más. Pero en esta coyuntura actual esas no son las únicas variables que ayudan de manera contracíclica a la economía colombiana a pasar más rápido por el periodo de desaceleración. Yo creo que la paz es una de esas fuerzas contracíclicas. Y así como las inversiones del 4G no aparecieron en este año porque el gobierno haya decidido el año pasado que este programa tenía que hacerse, sino porque el gobierno empezó desde el 2010 y lleva ya casi 6 años y duró, digamos, 5 de esos en la estructuración para que los proyectos finalmente se presentaran y ya empezaran las obras. La paz tampoco está llegando como una fuerza contracíclica porque el año pasado se decidió que la paz era un tema importante. La paz viene preparándose desde hace muchos años y cuando uno viene preparando y trabajando desde hace bastantes años, a veces tiene la fortuna de que las cosas llegan quizá en el momento en que más se necesitan y desde el punto de vista económico, pues cualquier palanca contracíclica es más que bienvenida. Esa es la primera reflexión que quisiera hacer. La segunda tiene que ver con algo que se refiere a algo que dije en mi introducción y es que yo quiero pararme acá como un funcionario que ha pasado por 3 gobiernos y uno mira que los énfasis de esos 3 gobiernos son el de Pastrana, el de Uribe y ahora el del presidente Santos, todos tienen 2 énfasis y 2 énfasis que son no solo de discurso sino son énfasis digamos, que pusieron en la práctica, que es la importancia de que Colombia acumule activos. Que acumule activos físicos, la infraestructura es uno de ellos, la construcción de vivienda, etcétera. Pero la construcción de otro tipo de capital, que es el capital humano, también es fundamental. Y por eso ha habido un énfasis tan grande en invertir en educación. Ya en este momento, educación es el sector más grande de todo el presupuesto nacional, pero eso ha venido creciendo cuando uno lo mira con una óptica de largo plazo, eso ha ido subiendo paulatinamente y pues ya hoy en día le ganó a defensa, que eso está muy bien, sino que también hay programas como Más Familias en Acción que también empezaron en la época del presidente Pastrana, que están diseñados para que en épocas difíciles las familias no tengan que sacar a sus niños del colegio y eso a lo que apunta es a la construcción de capital humano. En ese sentido, la paz juega un papel muy importante porque el conflicto destruye capital humano. Fuera de que la pérdida de una vida desde el punto de vista moral es algo que lo debería hacer uno defender la paz con mucha vehemencia, la pérdida de capital humano es algo que es irreparable. Así como cuando hay un desastre natural y mueren muchas personas, ese es un capital humano que nunca se vuelve a recuperar, el conflicto es una pérdida paulatina de capital humano y en esa medida pues la paz nos va a ayudar a tener como uno de esos dividendos que dejemos de perder y de desangrarnos en términos de capital humano hacia adelante. El otro tema que me parece que es relevante para esta discusión y la presentación que les quiero hacer, voy a hacer una analogía que es imperfecta pero viene al punto que quiero tocar y es el siguiente. Mucha gente, o en particular los alumnos, porque a mí me gusta mucho la docencia y he tenido la oportunidad de enseñar durante muchos años, una de las cosas que le preguntan a uno es, bueno, ¿por qué es importante un TLC? ¿Por qué tanto embeleco con los tratados de libre comercio? ¿Qué es lo que trae para un país la firma de un tratado de libre comercio? Y una analogía que creo que pone de presente la importancia de una herramienta como el TLC es una autopista que está diseñada, no sé exactamente para qué carros que la van a transitar, qué tan grandes son, qué tan pequeños son, qué tanto volumen hay, pero es una avenida para que pasen cosas. Y es una avenida que antes no existía y que ahora yo abrí y generalmente cuando yo creo las oportunidades o creo las vías, el tráfico empieza a darse. La Paz es eso elevado a la enésima potencia. La Paz es una autopista de muchísimos más carriles.
Y las oportunidades que va a traer la paz, en realidad es muy difícil de estimarlas. Cuando yo estaba en la universidad, una de las cosas que me enseñaron y que a mí nunca se me olvidará, porque los economistas, una de las tareas a las que se dedican es a pronosticar el futuro, no siempre de manera acertada, es la crítica a Lucas. Lo que dice es: vea, tenga mucho cuidado cuando usted quiera predecir el futuro basado en el pasado, porque cuando usted construye un modelo que está basado en el pasado, si el futuro tiene cambios muy radicales, el modelo viejo no le sirve para predecir el futuro. Si la historia y el futuro son muy parecidos, de pronto el modelo sí le sirve. Yo creo que en el caso de la crítica de Lucas, en el caso de la paz, perdón, la crítica de Lucas aplica perfectamente. Nosotros no sabemos cuáles van a ser los beneficios de la paz. Nos vamos a quedar cortos, no importa las estimaciones que hagamos, siempre nos quedaremos cortos, porque la historia de Colombia de 60 años de conflicto nos tienen estadísticamente muy mal preparados para atrevernos a decir qué es lo que en términos de beneficios económicos le va a traer la paz a Colombia. Ahora, eso no quiere decir que uno trabajando en el Ministerio de Hacienda se ponga a hacer cuentas alegres y diga que entonces el crecimiento de Colombia va a saltar al 9% y por lo tanto vamos a traer una cantidad, de recaudo tributario adicional y acá el mundo se solucionó. No, aquí con la institucionalidad que tiene Colombia para efectos de pronósticos fiscales, a nosotros nos dijo este año en mayo un grupo de personas externas, el Comité Consultivo de la Regla Fiscal, que Colombia, a pesar de que existe una altísima posibilidad de que firme la paz este año, durante los próximos 10 años va a crecer al 3.8%. Yo no concuerdo necesariamente con esa visión. El precio del petróleo, claro que nos pega en nuestra capacidad de crecer, pero pues Colombia sí tiene con qué reponerse del choque petrolero en términos de capacidad de crecer hacia adelante. Pero con todo y eso, pues las reglas son las reglas y nosotros tenemos que hacer los pronósticos fiscales con una economía que en promedio en los próximos 10 años va a crecer al 3.8%. Las sorpresas que vamos a tener hacia adelante van a ser muy grandes, pero las cuentas las tenemos que hacer sabiendo que la crítica de Lucas nos va a probar que estamos equivocados, pero bueno, así es que funcionan las cosas. Entonces, aunque la paz, y utilizando el dicho coloquial, va a traer el pan debajo del brazo, la paz va a traer muchos beneficios que van a ayudar a que los gastos que se deriven del posconflicto se paguen por sí solos. Las personas que están mirando la paz adentro de Colombia y afuera de Colombia y ven un futuro muy promisorio hacia adelante para el país, no dejan de tener un ojo puesto en la coyuntura actual y saben que estamos atravesando por una coyuntura muy compleja, muy difícil, internacionalmente muy incierta, y que pues pone en la cabeza de las autoridades económicas pues un reto que es realmente considerable. Y hay dos retos grandes que estamos enfrentando en este momento, que ustedes pues los han oído en muchísimas presentaciones, intervenciones, artículos, pero no por eso dejan de ser menos ciertos, que es un reto muy grande de finanzas públicas y un reto muy grande de sector externo que tiene este país. Y las personas que miran las posibilidades de Colombia hacia adelante ven una cosa en la que tienen toda la razón, y también es uno de los mensajes que quiero dejar de esta presentación, y es que para que la paz logre el potencial que promete hacia futuro, uno tiene que pasar exitosamente el bache actual. Y pasar exitosamente el bache actual implica lidiar con los dos problemas que les acabo de mencionar, con ayudar a cerrar la brecha fiscal que existe en este momento. Hay un mapa para eso, pero uno tiene que caminar por ese mapa, que ya lo mostró el ministro en su presentación, pero por otro lado tiene que cerrar ese desbalance externo que está viviendo Colombia por cuenta de la caída de los precios del petróleo. Lo que significa un precio del petróleo que se desploma 40, 50, 60%, es una gran pérdida, no de Ecopetrol, no del gobierno nacional. El país como un todo perdió ingreso. Y el país venía con un tren de gasto, y en la medida en que el ingreso se cae de una manera fuerte, puede que se recupere hacia adelante. El petróleo no volverá a 100, o yo creo que nadie está haciendo las cuentas de esa manera. El ingreso nacional se cayó. Y las autoridades económicas, aquí está la doctora Ana Fernanda, tienen una tarea un poco ingrata pero necesaria, y es que el país reconozca la caída del ingreso nacional, y el reconocimiento de la caída del ingreso nacional recae tanto en el sector privado como en el sector público.
Entonces, las personas que ven la promesa de la paz, pero que también están mirando la coyuntura actual, están esperando que el gasto privado se ajuste a esa caída del ingreso nacional y que las finanzas públicas también se ajusten a esa caída del ingreso nacional, pues que en términos de ingresos fiscales, pues ya hemos visto en la presentación del ministro lo que eso significa. Entonces, la política que ha tenido el Banco de la República de ir subiendo las tasas no está simplemente persiguiendo una inflación que está pasando por un periodo complicado. Yo no soy miembro de la Junta del Banco de la República, pero conozco las discusiones del banco y las discusiones del Banco de la República también tienen una grandísima preocupación por ese desbalance externo que tiene la economía colombiana. Pero el sector público tiene que poner el otro pedazo de la ecuación, que es que las finanzas públicas se ajusten no de golpe. Un ajuste de golpe de las finanzas públicas lo único que hace es exacerbar innecesariamente la desaceleración de la economía, pero sí tiene que tener una senda creíble, transparente, verificable, etcétera, de cómo se van a ir ajustando las finanzas públicas para que ese desbalance externo o el llamado déficit en la cuenta corriente vaya entrando a unos territorios mucho más sostenibles, porque los niveles que hoy tiene Colombia pues no los podemos mantener hacia adelante. Entonces, en esa medida, para que la paz genere los dividendos con los que algunos soñamos, ojalá fuéramos todos, nosotros tenemos que mantener ciertas anclas básicas de la economía. Y esas anclas básicas de la economía que pues no solo estamos enfrentando el problema fiscal el externo, sino que tenemos que siempre, en todo momento mantener, y que incluso el ministro, aprovecho y me le robo una de sus diapositivas, en la base del 3x3 hablaba de 3 ingredientes fundamentales que tienen que estar detrás de cualquier oportunidad económica hacia adelante. Son, por una parte, una política monetaria y cambiaria independiente y creíble. De esa disfruta Colombia claramente, a pesar de las coyunturas en las que estamos viviendo. En segundo lugar, un sistema financiero sólido. Sin un sistema financiero sólido, un país no es capaz de funcionar. Y acá está muy bien representado ese sistema financiero, no solo por el supervisor, sino por un sector bastante importante de ese piñón de la economía. Pero también está la parte fiscal. La parte fiscal es un ancla fundamental. Y en ese sentido, la regla fiscal no es un embeleco. La regla fiscal no solo tuvo una discusión con el Congreso de la República que se tradujo en una ley que está llamada a darle a la política fiscal un aura de credibilidad similar a la que a lo largo de 25 años ya ha ido construyendo el Banco de la República. Es un activo fundamental con que cuentan los colombianos. Y la regla fiscal políticamente a veces es cuestionada. La regla fiscal se dice que es muy dura, se dice que es demasiado agresiva, que tal vez en estas circunstancias tan difíciles deberíamos pensar en que la regla fiscal tal vez no es el camino a seguir, pero nosotros no debemos desconocer, y este es otro de los puntos que quiero dejar con esta presentación para ustedes. Nosotros no debemos descuidar que nosotros tenemos unos problemas muy grandes que resolver todavía y que enfrentamos unas restricciones que cuando llegue la paz en todo caso las vamos a enfrentar, que son unas restricciones fiscales, externas, monetarias, de crecimiento, etc. Entonces, cuando tengamos conciencia de que la disciplina fiscal es importante, pero que enfrentamos un cierto número de restricciones que tenemos que tener en cuenta, pues daremos de manera ordenada con la sociedad discusiones como cuántos años vamos a tomarnos para pagar lo que se derive de los acuerdos, o cuántos años de inversión pública va a abarcar el posconflicto, cuántos años va a demorarse Colombia en tener jornada única, a todos los niños del país en jornada única. Eso es una discusión que todos quisiéramos que fuera mañana, pero eso se demora en el tiempo. Y también la discusión de, ahora que hay una ley estatutaria de salud en el país y que el país se va a pasar a tener, en vez de una lista positiva de las cosas que cubre el sistema de salud, se va a pasar a una lista negativa de las cosas que no cubre y que por lo tanto todo lo demás está automáticamente cubierto, pues eso tiene una transición que es necesaria y nosotros tenemos que permanentemente consultar nuestras restricciones para que el futuro hacia adelante sea posible. Entonces, si bien
ninguna discusión sobre una reforma tributaria puede ser fácil. A mí me sorprende un poco cuando la gente que tiene la capacidad de conocer los números del país, que no son tan difíciles de entender en realidad, pero cuando hay un público especializado que entiende los números del país, haya gente que diga que la reforma tributaria tal vez no es necesaria. Porque la gente sabe que perdimos los ingresos. Como país, esto no es el gobierno, el país perdió unos ingresos fiscales en particular. La gente sabe que el gasto se puede reducir, pero existen límites razonables a lo que el gasto público se puede reducir. La provisión de los bienes públicos es un deber del Estado y proveerlos con suficiencia y con calidad es algo que ordena la Constitución porque los colombianos lo quieren así. Por otro lado, están de acuerdo en que va a haber una regla fiscal, la credibilidad de los mercados es importante, los niveles de deuda que se han subido por los mayores déficits fiscales, pero también por cuenta de la evaluación deben volver a unos terrenos mucho que nos tranquilicen más. Dicen que tal vez no es la reforma tributaria. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cuál es la mecánica que sigue la gente para llegar a esa conclusión cuando tiene toda la información? Y por eso es que si uno va a pensar en los dividendos de la paz, uno tiene que entender que hacer que esa paz sea posible y que logre y produzca los réditos con los que todos soñamos como sociedad, pues existe un cierto conjunto de sacrificios. Y a veces la gente, pues espero que no sea el caso de ustedes, pero a veces la gente dice, pues es que la gente del Ministerio de Hacienda está loca. ¿Cómo se le ocurre hablar del impuesto A o del impuesto B? Los funcionarios del Ministerio de Hacienda no estamos exentos del impuesto A y el impuesto B. Nosotros vamos a pagar los mismos impuestos que la sociedad va a pagar en su conjunto. Entonces, uno cuando habla de los impuestos, uno habla del compromiso que cada colombiano debe tener con el futuro del país, y ese futuro del país no solo es un país en paz, que por supuesto debe ser, en mi opinión, la principal prioridad a la que debemos apuntarle, sino es una economía que sea sostenible y que el Estado Social de Derecho entregue de manera sostenible las promesas con las que se comprometió cuando se escribió la Constitución del 91. Entonces no quería extenderme demasiado, tal vez me estoy tomando menos tiempo del que me asignaron, pero pues las reflexiones que quería dejarles son estas. La paz es un bien que la sociedad debe tener como el más preciado de todos, es una paz que está al alcance de la mano, es una paz que nos va a ayudar en esta coyuntura, pero es una paz que solo va a hacer todo lo que puede ser si nosotros tomamos una serie de decisiones responsables en este momento, porque nos tocó la coincidencia de que la paz está llegando en unos momentos económicos muy difíciles. Muchas gracias.